El rastrillo. La criatura nocturna más temida. La primera vez que lo vi, no estaba en el bosque ni en una carretera abandonada, ni en ninguno de los lugares donde las historias colocan a sus monstruos. Estaba en el borde de mi cama, sentado como un niño al que acaban de castigar, mirando al suelo con la paciencia de algo que no conoce el cansancio. Tenía 11 años. La habitación olía a detergente de lavanda y a la pizza que habíamos comido esa noche. Todo era normal hasta que no lo fue. Me desperté sin saber por qué, sin ruido, sin pesadilla, y ahí estaba. Su piel parecía papel mojado, gris, tensa sobre algo que no era exactamente un esqueleto humano. Sus dedos eran demasiado largos, no en el sentido en que uno exagera al recordar. Demasiado largos de verdad. Tocaban el piso desde la cama como patas de insecto, como si hubiera decidido descansar en un lugar que no era para él, pero que le bastaba. No se movía. La habitación estaba tan en silencio que el tic-tac del reloj en el pasillo sonaba como un martillo. Mi corazón era el otro sonido. Solo esos dos, el reloj y yo. No grité. No sé si fue valentía o parálisis. A los 11 años, uno todavía no sabe la diferencia. Aprendí entonces una regla que no sabía que existía, que nadie me había enseñado, que llegó sola como llegan las cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. Si no te mueves, a veces la noche te olvida. Cerré los ojos. Conté hasta 100. Volví a abrir. Ya no estaba. La marca quedó, una pequeña deformación en la colcha donde había estado sentado, como si el peso hubiera sido real. La toqué con un dedo. Estaba fría. Nadie me creyó. Mi madre dijo que eran pesadillas. Dejó una luz prendida esa semana y la siguiente. Después lo olvidó. Yo no. Pero aprendí a no hablar de ello porque el precio de hablar era que los adultos te miraban con esa mezcla de lástima e incomodidad que es peor que el miedo mismo. Pasaron años. Crecí. Me fui de casa. Cambié de ciudad 2 veces. De trabajo 3. De cama más de las que recuerdo. El mundo adulto tiene la ilusión cómoda de que todo tiene explicación y que basta con buscarla con suficiente determinación. Yo también quise creerlo. Era más fácil. Pero en hoteles, al despertar de golpe a mitad de la noche, encontraba marcas en la colcha. La forma de manos alargadas, como si alguien se hubiera levantado justo un segundo antes. En departamentos nuevos, en los primeros días, el frío llegaba de lugares que no tenían ventana. Un frío específico, localizado, que te agarraba la nuca y no te soltaba hasta el amanecer. Busqué explicaciones. Tenía respuestas para casi todo, menos para las 4 notas. La primera vez que las escuché de adulto fue en un departamento en el 3er piso de un edificio viejo, en una ciudad donde no conocía a nadie. Una madrugada cualquiera. Las 4:06, según el teléfono que revisé después. Primero fue el sonido del pasillo. Dedos arrastrándose por la pared, no como uñas en madera, sino como algo que toma medida. Rastrillando. Eso fue lo que pensé. Alguien está rastrillando mi pasillo. Midiendo. Las luces del microondas parpadearon 2 veces. La sombra pasó junto a la puerta del baño. No entró. Avanzó despacio hasta mi cuarto, paró en el marco, olió el aire. Sí, olió, como un animal que verifica territorio, y entró. Se sentó al borde de la cama. Otra vez. La misma postura de 11 años atrás, inclinado hacia adelante, los dedos en el suelo, la cabeza ligeramente ladeada. Como si me escuchara respirar y estuviera contando mis respiraciones. Hizo un sonido mínimo. Como un hilo rompiéndose. Luego dijo algo que no era palabra. Un susurro de 4 notas, siempre las mismas, en un orden que no corresponde a ningún idioma, pero que el cuerpo entiende de alguna manera que la mente no puede articular. Fingí dormir hasta que se fue. Por la mañana encontré las marcas en la pared del pasillo. Arañazos paralelos, muy bajos, casi al nivel del suelo,
como si una mano larga hubiera practicado el trazo exacto de subir. Paralelos, ordenados. Eso era lo más perturbador, el orden. No era destrucción, era registro. Tiempo después me mudé con Sara. Le conté todo. Esperaba que me mirara como me habían mirado siempre, con esa mezcla de lástima e incomodidad, pero en cambio se quedó callada unos segundos y dijo: yo de niña vi al hombre sin rostro. Nos reímos por no asustarnos. Brindamos con vino barato. Decidimos que el apartamento nuevo iba a ser distinto. Pusimos campanillas en el pasillo. Dejamos música tenue por las noches. Sara investigó. Sal en las esquinas, agua en vasos en el suelo, espejos cubiertos. Probamos todo con la mezcla de creyentes a medias que somos los adultos que han visto algo que no deberían haber visto. A los 3 días, las campanillas no sonaron cuando algo pasó. Lo escuchamos llegar. El raspado primero. Luego el silencio particular que precede su presencia. Ese silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que desplaza el sonido. Al amanecer encontramos los arañazos en la pared del cuarto, bajos y paralelos. Más profundos que antes. Esa noche nos sentamos en la orilla de la cama y esperamos. A las 3:50, los muebles parecieron alejarse unos centímetros entre sí, como si la habitación respirara. Fue sutil. Si no hubieras estado mirando, no lo habrías notado. Pero estábamos mirando. A las 4:06 llegó el raspado. Se detuvo en el marco de la puerta. No te muevas, le dije a Sara en un susurro, que no era susurro sino solo la forma en que se mueven los labios cuando el aire no tiene fuerza para salir. Se sentó a nuestros pies. Los dedos no tocaron la cama esta vez. Se quedaron colgando en el aire, expectantes, a unos centímetros del suelo, como si midiera la distancia antes de comprometerse. Dijo sus 4 notas. Sara respiró hondo, una sola vez, despacio, y el aire en la habitación cambió de temperatura. El rastrillo no avanzó. Se fue. Dejó la ventana con 2 marcas simétricas en el marco, como si se hubiera apoyado para saltar, aunque estamos en el 4º piso y abajo hay asfalto. Sara buscó en foros esa misma mañana. The Rake encontró. El rastrillo. Un ser que mide el miedo como se miden telas, por largos. Que regresa a la misma persona, a la misma hora, para verificar que el miedo sigue teniendo el mismo tamaño. Algunos decían que era una creación colectiva de Internet. Otros decían que Internet solo le había puesto nombre a algo que existía mucho antes de que existiera Internet. Nosotros sabíamos lo segundo. Una madrugada, cansados de semanas sin dormir bien, nos dormimos antes de tiempo. Desperté por un peso leve en las piernas. Él estaba ahí, sentado, inclinado hacia mí con una lentitud que no era la lentitud de algo que duda, sino la de algo que tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. Olía a humedad vieja, a madera mojada que lleva mucho tiempo mojada. Mis ojos se abrieron solos. No decidí abrir los ojos. Los ojos simplemente estaban abiertos de repente, como si mi cuerpo hubiera tomado esa decisión sin consultarme. En la penumbra vi que no tenía ojos. Tenía huecos. Pero no huecos vacíos. Huecos llenos de un negro que no refleja. Un negro que absorbe la poca luz que había en el cuarto, como si tuviera hambre de ella. Abrió la boca. No para morder. Para dejar salir ese sonido de hilo rompiéndose. Y luego, en lugar de las 4 notas, algo diferente. Un silencio de forma precisa, como si hubiera pronunciado una palabra en un idioma cuyas vocales son ausencias. Puse la mano sobre la colcha, despacio, sin hacer fuerza, sin apretar. Solo la puse ahí. No me tocó. Sus dedos rastrillaron el aire a 1 centímetro de mi muñeca. Midieron el espacio entre su piel gris y la mía, como un sastre que toma medidas antes de cortar. Entonces entendí lo que buscaba. No sangre, no carne, no vísceras ni órganos,
ni el tipo de destrucción que uno imagina cuando piensa en monstruos. Buscaba el gesto exacto de mi miedo, la forma precisa que toma el pánico en mi cuerpo. Cómo se tensan los hombros, cómo se adelgaza la respiración, cómo los dedos buscan algo a qué aferrarse. Lo buscaba para copiarlo, para quedárselo. Si lo consigue, te deja esa máscara puesta para siempre. Tu propio miedo convertido en tu cara permanente. Vete, dije, sin fuerza, casi sin voz. No entiende órdenes, entiende ritmos. Eso lo aprendí esa noche. El lenguaje con el que se comunica no es semántico, sino rítmico. No importa lo que dices. Importa cómo late tu corazón cuando lo dices. En ese momento sonó un claxon en la avenida. El sonido lo hizo girar la cabeza, lento, como un animal curioso que detecta algo nuevo en el entorno. Se desvaneció. No hacia afuera, hacia abajo, hundiéndose en la sombra debajo de la cama como agua que vuelve al suelo. Al amanecer, Sara me miró y dijo: «Nos va a encontrar de nuevo». No era pregunta. Asentí. Decidimos dejar de prepararnos para pelear y empezar a prepararnos para ver. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y tardamos demasiado en aprenderla. La siguiente madrugada nos sentamos en la orilla de la cama, los pies colgando, y esperamos sin pretender que no esperábamos. El raspado llegó. El silencio llegó. Se detuvo en el marco. «Te veo», dije. No sé si ver sirve de algo con algo que no tiene ojos. Pero el cuarto cambió. El olor a humedad se volvió menos agrio, más neutro, como agua de lluvia en lugar de agua estancada. El rastrillo no avanzó. Dijo sus 4 notas, más suaves que nunca. Y se fue antes de las 4:06. Eso fue hace mucho, todavía llega. No cada noche, pero llega. Aprendimos a reconocer los días en que va a llegar. Hay una calidad específica en el silencio del pasillo hacia las 3 de la mañana, una densidad diferente, como el aire antes de que llegue la tormenta sin que todavía haya trueno. Esos días nos sentamos. Esperamos. Lo dejamos medir. Tal vez no eres la presa. Tal vez eres el espejo. Desde entonces, cuando se sienta, dejo que el silencio haga su forma alrededor de mí sin resistirla. No me muevo. No nombro lo que siento. Y al amanecer encuentro las marcas en la pared, bajas y paralelas, recordándome que tengo el tamaño que confieso tener. Si alguna noche lo oyes arrastrar sus dedos por tu pasillo, ese sonido de algo que rasca y mide y verifica, no corras. Siéntate derecho. Respira. Que vea que sigues siendo tú, aunque la oscuridad te quiera a su medida. Y cuando termines de escuchar esta historia, visítanos en crónicasdelmiedo.com, donde encontrarás más relatos, crónicas y leyendas que la oscuridad nos ha dejado contar. A veces eso basta. A veces